Y pues en la noche de hoy pues nos place presentar a nuestro invitado de honor, amigo de este espacio, don Janel Ferreras, experto en geopolítica, catedrático universitario, dirigente político, mercadólogo. Es una persona con muchas cualidades y sobre todo es uno de los exponentes jóvenes que tiene la República Dominicana, que te puede hablar de diferentes temas con propiedad y con historia. Don Janel, buenas noches, bienvenido a tu espacio. Buenas noches, un placer como siempre volver a casa. Este no es un espacio donde me siento invitado, sino que me siento parte de la nómina de Cerrando la Noche, además con un compueblano que quiero tanto, como digo yo, un hombre bendecido de la provincia de Bauruco. A mucha honra. Claro. El tema obligado es la muerte del Papa Francisco. Se va en esta semana, inicio de la semana, este lunes, pues ya están los funerales, preparando lo que es el entierro, que será este sábado, ¿verdad? Y pues los planes de quién será su sucesor. Y la verdad que me gustaría saber, a la opinión pública y al público Cerrando la Noche, ¿en qué consiste todo este periplo de esa semana y tanto que va a ser expuesto el cadáver del Papa Francisco, donde se habla de que más de 500,000 de personas van a desfilar, van a pasar por ahí, dignatarios, embajadores, personalidades del mundo? ¿En qué consiste todo este protocolo? Pero Junior te quiere preguntar algo. A mí me gustaría, Janel, antes de entrar al protocolo, ver tu impresión. El Papa Francisco, su legado, en esta época de la Iglesia Católica. Porque es importante hablar de lo que va a pasar mañana, pasado mañana. Pero pienso que quizá el reconocimiento que no se le dio en vida, aunque creo que mucha gente se lo manifestó, es bueno saber la opinión tuya sobre el papel que jugó este papado. Bueno, mira, los temas religiosos y eclesiásticos son temas muy delicados porque envuelven muchas pasiones y sobre todo muchos intereses. La Iglesia Católica rige a una comunidad mayor a la población de China y mayor a la población de la India, que son los países con mayor población del mundo. Los católicos son más de 1.400 millones de personas, creciendo, y tomando en cuenta de que las iglesias protestantes, independientemente de que no sigan el ritual de la Iglesia Católica, es un desprendimiento a través, sobre todo, de la que fueron las 95 tesis de Martín Lutero. A partir de allí, la Iglesia se divide. En una ocasión también, dentro de las guerras de la Europa Central y el este de Asia, en una ocasión el gobierno de la antigua Unión Soviética recibe el apoyo de una parte importante de la iglesia y crea entonces lo que es la Iglesia Ortodoxa, pero también es un desprendimiento de la Iglesia Católica. El Papa Francisco es el primer Papa latinoamericano y el único Papa latinoamericano, aunque de origen italiano. Él llegó dentro de una reforma importante y un concepto muy profundo respecto al papado pastoral. Hay un papado que es doctrinal, que era el que tenía Ratzinger, y un papado pastoral, que es el que tiene el Papa Francisco a través de la interpretación personal del papado respecto a la salvación del hombre. Hay una constitución que rige a todo el católico. ¿Cuál es? La Biblia. Cualquier elemento que un religioso, católico o protestante en este caso, quiera asumir para documentar o convencer a Junior o a Giovanni de que formen parte de la religión de Cristo, debe estar centrado en el mensaje cristocéntrico de la Biblia. La Biblia establece condiciones muy específicas sobre la salvación del hombre. Lo primero que la Biblia dice es que la salvación no es por obra, sino por gracia. Y cuando la Biblia habla de que la salvación no es por obra, es para evitar la vanagloria del hombre. Bueno, yo esta noche le brindé cena a todos ustedes y si me muero en la madrugada voy para el cielo. Eso es una obra, no. Si en tu corazón estás dispuesto a tú compartir lo poco que tiene con el prójimo, es muy probable que ese corazón, humillado ante Dios, logre la salvación desde el enfoque bíblico.
Entonces el Papa Francisco fue un papa de inclusión. El Papa Francisco fue un puente muy efectivo ante religiones que se veían contrarias al catolicismo. Dentro de las 3 religiones fundamentales abrahámicas está el judaísmo, que tiene su fundamento en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Éxodo, el Pentateuco. Entonces luego viene la religión cristiana. Con la muerte de Jesús, precisamente se divide la era del mundo entre antes y después de Cristo. Y en el siglo VII nace otra tercera religión abrahámica, que es el Islam. El Papa pudo conectar con todas las religiones abrahámicas, pero también pudo conectar con un segmento importante que se sentía históricamente excluido de la salvación de Cristo o de la doctrina de la fe. Y me refiero a la comunidad LGTB. Si hay una comunidad que tuvo un contacto permanente, que él recibió semana tras semana, fue la comunidad LGTB. Él tuvo un papado especial respecto a ese tipo de condición humana. Y yo lo veo bien. Ahora, la Iglesia Católica ahora, a través de este cónclave 2025, cónclave significa una selección bajo llave, bajo un sistema cerrado. La Iglesia tuvo un primer papa, que fue San Pedro, la piedra de la Iglesia. El segundo papa fue el Papa Lino, y el tercero, Eclecto, el tercer papa, si la memoria no me falla. Pero la Iglesia ha tenido 266 papas en toda su historia. Los últimos 3 papados han estado fuera de Roma. Ahora, ¿qué sucede? El 80% de los 266 papas que ha tenido el mundo son italianos. El 80%. Y si tú le sumas a Bergoglio, que a pesar que nació en Argentina, su sangre es italiana, porque es hijo de padres italianos. Ahora, ¿qué sucede? La Iglesia tiene ahora una disyuntiva respecto a este cónclave. ¿Va a seguir con la profundidad del papado de Francisco o va a optar por un papado más conservador? Esa es la gran pregunta. Ahora, hay 135 cardenales que tienen opción a participar en el cónclave por derecho a voto porque tienen menor a 80 años. De esos 135, hay 3 cardenales que se van a ausentar por un tema de salud. O sea, la elección será con 132. De los 132 que van a votar, el Papa Francisco nombró a 108 cardenales. Entonces, si ellos pueden, si el papado de Francisco pudo organizar una línea de fe dentro de la Iglesia, es muy probable que el cónclave pase en menos de una 4ª votación. Una vez llamado al cónclave, donde el cardenal Camarlengo hace las veces de líder sucesoral ante el Papa muerto, entonces es muy probable que en el primer día del cónclave, donde hay 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones en la tarde, yo pienso que las primeras 4 votaciones, si la línea de Francisco se organizó, tenemos Papa. Ahora, hay otro detalle. El Vaticano y el Colegio Cardenalicio tiene 33 cardenales negros. Y en la historia de la humanidad todavía no hemos tenido ningún Papa negro. Hay muchas profecías, de Malaquías, que cuando llegue el Papa negro llega la destrucción del mundo. Realmente hay uno de los cardenales de África, de color negro, que tiene una cierta aceptación respecto a ser elegido Papa. Hay otro detalle. El único continente que no ha tenido Papa es Asia. Ya África tuvo 3, aunque no de color negro. América tuvo 1 y Asia no tiene. Hay un cardenal de Filipinas que también tiene una buena aceptación. De hecho, está en los primeros 3 cardenales con opción. Todo indica de que la geopolítica y la estrategia también incide en la elección del Santo Padre. Y que no es tan conexión con el divino, porque todo indica de que si hay 108 cardenales que ya el Papa Francisco elevó a cardenal, y hay una tesis fundamental en la vida de la gratitud del que pone. Si no hay división en la Iglesia, ese cónclave será muy reducido y de muy fácil selección.
Anel, hablaste del poder de la Iglesia y el desprendimiento de la Iglesia Católica que nace en otra religión o corriente religiosa. Hemos visto cómo la Iglesia Católica, en este caso el Papa, presidente, dignatario, embajadores, quieren verlo, quieren posar, quieren tomarse una foto con el Papa y quieren agendar que el Papa vaya a su país a visitarlo. Podríamos decir que en términos geopolíticos, mundial político, es la religión más fuerte comparada con el Islam, con el judaísmo. ¿Es la de más poder político? El catolicismo es la de mayor expansión y de mayor incidencia. En el caso de América, por ejemplo, nosotros tenemos una tradición judeocristiana, aunque el Islam ha penetrado mucho, sobre todo en los países de izquierda y en los países donde el territorio está desolado, como es el caso del vecino. Pero ¿cuáles fueron las naciones que ocuparon y poblaron América? España, Portugal, católica, el Reino de los Países Bajos, católica, Inglaterra y Alemania. Todos son países judeocristianos. Entonces, la herencia de América, que posiblemente sea el continente con mayor importancia respecto al futuro de la naturaleza, la mayoría de los componentes de la tabla periódica y de todos los componentes, incluso energéticos, están en América. Desde Venezuela hasta el Triángulo del Litio. Y por qué no decir los recursos naturales del oro que tiene el Caribe, incluyendo la República Dominicana. Pero nuestro presidente, independientemente de que no practiquen el catolicismo, sí cuentan siempre con el favor de la Iglesia Católica. Si no, pregúntale a Trujillo por qué el concordato y cuál era la misión del tirano durante 30 años respecto a la Semana Santa. En Semana Santa aquí, durante la época de Trujillo, la gente pedía permiso para hablar duro. No había, pero eso tiene que ver mucho con la incidencia de ¿qué? De la Iglesia Católica. Y esa incidencia no ha sido rota. Date cuenta que el Papa tiene la capacidad de recibir un mensaje de Vladimir Putin y otro de Volodymyr Zelensky. O sea, dos personas que están en guerra coinciden en el que el Papa Francisco fue un hombre noble. Pero posiblemente, Janel, una de las instituciones no solamente más tradicionales, sino más fuerte después del Estado, es la Iglesia Católica. Y en algunos momentos hasta por encima del Estado. No, ¿seguro? En algunos momentos hasta por encima del Estado. Para dar respuesta un poco al interrogante de Giovanni, la Iglesia Católica es un suprapoder, como llaman algunos. No, pero el salario de un cardenal, dentro de las esferas del Vaticano ronda 5.000 euros. Más del 80% de los presidentes del mundo no gana 3.000 euros de salario o 4.000 euros. Estamos hablando de más de 200.000 pesos. Entonces, la iglesia tiene un banco, la iglesia tiene incidencia, tiene poder, pero además la iglesia tiene la doctrina de millones de personas en el mundo que van a guiarse respecto a esa tradición. ¿Y tú no crees que en el papado de Francisco trató de reconectar la iglesia con lo más pobre? Conectarla, que había una desconexión de la Iglesia Católica. De hecho, un periodo en que fue perdiendo muchos adeptos. Y con la llegada del Papa Francisco, creo que hubo también un cambio en ese aspecto. El Papa tenía la intención de conectarla y su papado pudo acercarse hacia los pobres. Pero la iglesia, la cúpula de la iglesia no es para los pobres. En el ejercicio, Claro. Aunque en la práctica teórica sí, pero en el ejercicio pragmático no lo es, y te lo voy a decir por qué. Cuando tú entras al Vaticano y ves los símbolos de la iglesia, estamos hablando de maderas preciosas, de oro, sí, de mucha seguridad, de un presupuesto gigantesco. Entonces, la pobreza no tiene que ver nada con eso. El Papa sí quiso vivir como pobre. No, y quiso también reconectar a la iglesia. Por eso te digo, pero la reconexión termina con su muerte. El sábado cuando lo entierren. Está bien, posiblemente. Normal. Posiblemente. Pero dése cuenta que dentro de los primeros que tuvieron opción a ver al sumo pontífice en esa caja sencilla de madera plana, sin oro, no quiso tener el cetro de oro, sino un rosario en sus manos por petición. Será uno de los pocos papas que no lo van a enterrar en el Vaticano, sino en una iglesia de Roma. Se le presentó una monja, amiga del Papa, desde Argentina,
que vive prácticamente en la calle. La única persona de bajos recursos que se presentó en los primeros momentos de salutación al féretro es esa monja, pero todos los que pasaron por ahí tienen su vida resuelta, ellos y toda su familia. Entonces, yo quiero, para aterrizar a tu pregunta, porque yo sé por dónde tú vas, Junior, la iglesia debe ser la iglesia de todos, sobre todo de los pobres, que son más, pero siempre en la Trinidad de Dios se establece que el hombre es el centro y por el cual Dios dio su único hijo para ser salvo por los pecados de la humanidad. Sin embargo, en la interpretación de la fe cristiana, hay mucha gente que se han hecho rico en medio de la fe. Y ojalá que en la vida del Papa haya servido. No solo la cristiana. Sí, pero todas. Pero ojalá que la vida del Papa Francisco, que para mí fue un buen Papa, haya servido para mantener la humildad entre los que muchos tienen y los que pocos tienen. Esa conexión de la humanidad que se ha perdido, porque la iglesia en los últimos años ha jugado un rol muy ínfimo en el equilibrio mundial. Por eso el mundo está banda. Estamos en guerra, estamos en conflicto, y la mayoría, nosotros en la República Dominicana, por ejemplo, ustedes dos, ni el pueblo dominicano, me puede decir a mí esta noche que nosotros hoy tenemos un líder católico en la República. No lo hay. El último líder católico de este país fue el Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez. ¿Es así? ¿Por qué? Porque opinaba sobre los temas trascendentales. Y Nicolás no era un hombre de pobres. Era un hombre simplemente que fijaba posiciones importantes. Así es. Pero la Iglesia Católica hace silencio aquí de forma sospechosa ante los principales temas importantes del país. Aquí tuvimos una tragedia en el YEXE, la Iglesia no fijó posición. Aquí tenemos una lucha con la invasión, la iglesia no fija posición. Todo lo contrario, a veces fija posiciones cuyos actores uno lo ubica en un lugar diferente al territorio donde viven. Tú sabes que eso estábamos hablando el día pasado precisamente con alguien cercano a la iglesia, que pues después de la enfermedad de Monseñor Nicolás López Rodríguez y abandonar el cargo, porque todavía sigue siendo cardenal. Fíjate que tenemos pues un arzobispo encargado de la iglesia, pero no tiene el rango de cardenal. Prácticamente se quedó sin un interlocutor válido la iglesia. Por eso nosotros no tenemos ni voz ni voto en el cónclave del 2025. No, porque la República Dominicana pasa de 70 años de edad. No tenemos ni voz ni voto. Y ojalá que el nuevo Papa nos coloque a un cardenal. Claro. Nos coloque un cardenal porque esta población es una población creyente. La mayoría de las provincias, por no decir todas, tienen el nombre de un santo o tienen un municipio con un santo. San Juan de la Maguana. Hasta los nombres aborígenes se fueron mezclando con la santidad del catolicismo. La Vega Real, Santiago de los Caballeros, primer Santiago de América, Santa Cruz de Samaná. Entonces, todos esos elementos es importante de que la sociedad dominicana tenga un cardenal, porque nosotros somos un país eminentemente católicos. Tú dices, Anel, que la escogencia de este Papa puede ser algo rápido, sencillo, por un asunto de que el Papa Francisco prácticamente había ordenado la mayoría de los cardenales que se tendrán que reunir en ese cónclave para escogerlo. Y si hay una línea política, me imagino, cuando digo política, una corriente religiosa dentro de la iglesia, creo que sería fácil elegir. Mira, hay un tema, porque lo que yo puedo decirte es simplemente una especulación respecto a lo que uno supone. Recuérdate que alrededor del Papa hay núcleos de poder, islas de poder. Claro. Si esas islas de poder se repartieron los cardenales, entonces la situación es distinta. Pero si el camarlengo o la mano derecha del Papa tuvo incidencia en esos votos, y si hay una intención de que el papado vuelva a Italia, porque los últimos 3 papas han salido de Italia. El Papa Juan Pablo II era polaco, el Papa Ratzinger era alemán y el Papa Francisco era argentino. Por ejemplo, yo tengo aquí una información de los líderes que posiblemente tengan mayor posibilidad de alcanzar el papado. Hay 2 italianos, 3 italianos y hay 9 fuera de Italia. Entonces, se empieza por el cardenal Matteo Maria Zuppi y Pietro Parolin. Son los 2 cardenales que tienen mayor posibilidad de asumir el papado. En el caso
de Tagle, que es el Papa asiático, el único que tiene posibilidad, todo indica que si el Papa Francisco dejó eso establecido, es muy probable que el Papa quiera que después de él venga un Papa fuera de Roma o un Papa negro. ¿Por qué? Porque el Papa se distinguió por un tema de inclusiones de la fe. Entonces, al final, hay 12 nombres, 12 apellidos. Los que creemos en Dios y estamos convencidos de que Dios existe, estamos muy afectados por la pérdida del Papa, porque fue un Papa cercano, un Papa bueno, un Papa humilde, y esperamos que la fe de Cristo en medio de la Iglesia Católica le permita realizar estos días de luto mundial y una celebración positiva del Cónclave 2025.